El Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Sean tan amables, abrimos la palabra en el Salmo 91, del 1 al 4. Dice la palabra leída en el nombre del Señor Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, hemos citado tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que dé la revelación, Señor, en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, que caiga en buena tierra, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro tema es la morada final. Cuando en un hogar el Señor lo bendice con la llegada de un niño, el ambiente de ese hogar gira en un 360 grados. Es decir, que se viene una serie de responsabilidades y de obligaciones, como lo son el cuidado, la protección, la guianza y la educación. Pero para este muchacho el tiempo pasa deprisa como el viento. Van pasando los días, los años, la infancia y cuando menos pensó, llegó a la juventud. Cuando llega a la juventud, lo más posible es que ya haya definido su situación como un profesional o de lo que va a sobrevivir. Entonces, su alma ya se define y trata de tener un hogar y entonces considera un sueño en dónde es que va a ser su morada, si es que va a ser en un lugar campestre, en un lugar rural, en un lugar como un apartamento, un condominio, etc. En la Biblia se registra el caso de un joven que prosperó mucho. Su mamá lo cuidó, le enseñó a pronunciar las primeras palabras como papá, mamá, tete. Después lo empezó a guiar en sus pasos a caminar. Mi esposa, por ejemplo, les colocaba una toalla alrededor de las axilas y los iba llevando. Y cuando sus piecitos ya fueron más fuertes, los niños se colgaban de un dedo de la mamá y ella los empezaba a llevar de un lado para otro. Bien, o sea que una mamá le enseña todo lo básico a un bebé, a un niño. Después lo coge ya una profesora, después ya lo coge un líder religioso que lo guía espiritualmente y después ya viene lo que es la guianza paterna. Es decir, que el padre, por ejemplo, lo instruye en lo que es en los negocios. Entonces, este joven del que estamos haciendo referencia, él vio lo rápido que pasaba el tiempo. Él vio lo rápido que prosperó y de la vida que llevaba. A él le agradó mucho. Pero también empezó a notar que de un momento a otro iba a envejecer. Tenía una inmensa fortuna. Eso le permitía lujos, comodidades, excentricidades, deleites, y anheló seguir disfrutando de ello indefinidamente. Entonces, ¿saben usted que desde los tiempos antiguos el hombre siempre ha buscado el elixir de la juventud? Algo que le permita perpetuarse aquí en la tierra. Entonces,
Este joven posiblemente consultó a la ciencia, al dietista, fue seguramente al gimnasio, seguramente que consumió muchas proteínas, pero sus expectativas no las llenó ni la ciencia ni la religión. Un día cualquiera oyó que por su ciudad pasaba alguien llamado Jesús. Decían que era el Mesías, decían que era el Maestro. Y cuando él lo encontró, hincándose de rodillas, le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno, ninguno es bueno, solo hay uno bueno, Dios. ¿Por qué Dios es bueno? Porque Dios tiene misericordia y tiene gracia. La misericordia no te da el castigo que te mereces y la gracia te da lo que no mereces. Por eso es que Dios es bueno. Entonces el Señor le dijo a este joven: mas si quieres entrar en la vida, ¿saben ustedes quién es la vida? La vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesucristo. Entonces, si quieres entrar en Jesucristo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los mandamientos. Los mandamientos no se pueden clasificar en mandamientos grandes y en mandamientos pequeños. ¿Cómo que cuáles? El Señor le dijo los mandamientos. Entonces, los mandamientos hay que guardarlos todos. Los mandamientos son la ley compuesta de varios puntos. Pero violar un solo mandamiento es violar la ley. ¿Sí? Lo dice Santiago 2:10. Ahora, el pecado es uno solo. No importa la magnitud del pecado, es pecado. Usted no puede decir pecado pequeñito o pecado grande. No, es pecado. ¿Sí? Y el pecado es incredulidad. Entonces, el pecado no lo podemos clasificar como pecados veniales, o sea, leves, o pecados mortales, los que son muy graves. Encontramos a mucha gente que si uno lo llama al arrepentimiento, él dice: ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Yo soy una persona buena. Yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no fornico, yo no adultero, soy buen prójimo, soy buen esposo, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen amigo, soy buen hermano. ¿De qué me tengo que arrepentir? Bien, él se está justificando con su propia justicia. Pero dice Isaías 64:6 que nuestra justicia es ante los ojos de Dios como trapos de inmundicia. Entonces el Señor le mencionó lo más básico, por decir así, y no el primero. El Señor sabía que él no era el primero en la vida o en el corazón de ese muchacho. Y le dijo: no adulterarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces el Señor le dijo: aún te falta una cosa si quieres ser perfecto. ¿Sabe usted lo que significa perfecto? Cuando ya un mueble tiene todo el acabado, todo está listo para salir al mercado. Y le dijo: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Se dan cuenta a ese hombre que dice que es bueno, que le falta algo? Le falta perfección. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas
posesiones. ¿Ven quién era primero en el corazón de ese joven? ¿Quién era el primero en su vida? Las riquezas. Y el Señor dice, no puedes amar a Dios y a las riquezas. Pero en la Biblia siempre encontramos paralelos. Por ejemplo, Caín y Abel, Esaú y Jacob, el primogénito y el hijo pródigo. El hijo que le dijo al padre que sí iría a hacer lo que el padre le mandó y no fue. Y el hijo que dijo que no iría y sí fue. Otro paralelo es entre Judas y Jesús. Y el último, entre el joven rico y el joven hebreo. Había un joven hebreo que tenía muchos privilegios. Tenía todos los deleites a su disposición. La mujer que deseara. Iba a ser el próximo heredero del mundo. Iba a ser el próximo faraón. Pero este hombre, al contrario del joven rico, él hizo una elección. Rehusó ser llamado el hijo de la hija del faraón. Rehusó gozar de los deleites temporales de este mundo, de sus posesiones, del poder, y escogió ser maltratado como un hebreo. Estimó como riqueza el vituperio de Cristo. Buscó el galardón de la gloria de Dios. Ese joven hebreo fue Moisés. Un día, el Rey de la Gloria, el Todopoderoso, el Creador de todo cuanto existe, el dueño de todo, dejó su palacio, dejó su trono, se despojó de todo, se humilló a sí mismo, se hizo pecado, se hizo carne para venir a morir. Ese fue Emanuel. No hubo un lugar en el mesón en donde él pudiera nacer. No hubo una clínica a donde pudiera ser llevada María. No hubo una partera. Posiblemente fue el mismo José el que tuvo que auxiliar a María. Y su lugar fue un establo. Posiblemente sus pañales fue el sudario de un buey. Posiblemente su cuna fue la canoa donde beben los animales agua. Su habitación era un pesebre. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tenía en qué recostar su cabeza. El Señor pagó el precio para la vida eterna. Se hizo pecado por nosotros, cargó el pecado del mundo y asumió el castigo de Dios. Despreciado, es decir, sin precio. Repudiado, nadie lo quería. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Le volvimos el rostro porque nos avergonzamos. Menospreciado, no tiene valor. Azotado y abatido. Su cuerpo fue hecho una llaga. ¿Y todo para qué? Para darnos la paz. En Mateo 6:33 dice la palabra, o dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo primero en hacer? Buscar el reino de Dios. El reino de Dios es el Señor Jesucristo y su justicia es sus mandamientos. El joven debería dejar la justicia de la ley
para aceptar la justificación por gracia. Veamos lo que dice Romanos 7 del 3 al 4. Dice la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Bien. Entonces, nos dice Gálatas 3:24 que la ley fue el ayo para traernos a Cristo, para ser justificados por gracia. ¿Qué es un ayo? Ayo es una nodriza, es una mujer cuyos pechos alimentan a un hijo ajeno. Esa fue la ley. Ella nos alimentó hasta entregarnos al Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero dice la palabra en Hebreos 7:12. Porque cambiando el sacerdocio es necesario cambio de ley. Ahora, si hay cambio de ley, hay nuevo sacerdote. ¿Y qué es lo que dice el nuevo sacerdote? El nuevo. Sí, estamos en el cambio de ley. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, dice el Señor, el que escribió los mandamientos con su dedo, dice que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. ¿Sí? Porque hay gente que dice, porque yo soy el que mando, me puedo enojar. Porque yo soy el de la plata. Porque yo soy el pastor, tengo derecho a enojarme. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho que el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, adultera, comete adulterio. Entonces, no dice que el repudio puede ser porque ella fue una adúltera, no, dice por fornicación, que ese es otro estudio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, los de atrás, a los de la ley. No perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Cuando una persona perjura, es como divorciarse, es como quebrantar uno de los mandamientos de las promesas que se hicieron. Dice el Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Sigue diciendo el Señor.
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? ¿Qué justicia es más fácil? ¿La de la ley o la de la gracia? Ciertamente que la de la gracia, que la de la ley era más fácil. Esta otra está magnificado. Y dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, la justicia de la ley, no entrarás en el reino de los cielos. Mateo 5:20. ¿Qué es entonces más importante? ¿Lo que oyó que fue dicho o lo que hoy el Señor te está diciendo directamente? Usted ya no necesita matar a su hermano. Usted ya no necesita ir al lecho con una mujer para haber cometido adulterio. Usted ya no se puede divorciar. Usted ya no puede jurar. Usted solo puede decir sí o no. Pregunta: ¿amamos a nuestros enemigos? ¿Bendecimos a los que nos maldicen? ¿Hacemos bien a los que nos aborrecen? ¿Oramos por los que nos ultrajan y persiguen? ¿Saludamos aunque no nos contesten, aunque nos hagan mala cara, aunque nos volteen el rostro? ¿Saludamos? Damos de comer al hambriento. Damos de comer al sediento. Hospedamos al forastero. Vestimos al desnudo. Visitamos al enfermo. Asistimos al preso. Soltamos las cargas de opresión. Perdonamos al que no nos puede pagar. Perdonamos al que nos ofendió. Desatamos las ligaduras de impiedad. Dejamos ir libre al quebrantado. Recuerde, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice el Señor: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Dice el Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Como quien dice, cuadremos caja, veamos a ver quién le debe a quién. Si yo te debo, me pagas. Si tú me debes, te pago. Y le dice el Señor: si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 2:17 y 18. ¿Desea morar con Jesucristo? Dice la palabra: si tú de mañana buscares a Dios y orares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia, la morada de Jesucristo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job 8, del 5 al 7. Si primero buscamos a Dios, si somos limpios, es decir, sin mancha, si somos rectos, somos perfectos, Él nos prestará atención y hará prosperar la morada de nuestra justicia. Posiblemente nuestra morada de justicia sea un ranchito con tejas de cartón,
rodeado de plásticos. Pero hay una promesa, que a medida que nos esforcemos, esa morada de nuestra justicia será muy grande. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? Todos. Todos. Veamos lo que dice Romanos 13:9. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero desafortunadamente, hay creyentes que se van a un extremo y entonces ya no quieren perdonar. Gente que incluso bloquean el teléfono para que no lo llamen a pedirle perdón. Que cuando se enojan con alguien, extravían las calles, que se esconden de su hermano. El Señor lo dice en Lucas 12:2: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es esa levadura? La hipocresía. Nos dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor Jesucristo los bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje entrecortado. Pero espero, Padre, que sea un llamado de atención a los que estamos despistados. Padre, son unas piedritas para llamarnos la atención, para que volvamos el rostro a la cruz del Calvario, para que nos demos cuenta que no basta con congregarse, que no basta con ayunar, con orar, con ofrendar, con diezmar, que no basta con tener un rostro demacrado, demostrándole a la gente que ayunamos. No basta. Lo único que basta es tu justicia. Lo demás viene por añadidura. Lo único que basta es amarte sobre todas las cosas. Que seas tú el primero en nuestro corazón. Porque no se puede amar a ti y al dinero. No se puede servir a dos señores. Padre, perdónanos por no amar al prójimo. Pero es que muchas veces no nos amamos a nosotros mismos. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? ¿No denigramos muchas veces de la apariencia física que tú nos diste? Porque así te plació. Así quisiste, Señor, que nosotros fuéramos. Padre, tú hiciste a tus hijos
como hiciste las flores del campo, esa variedad. No están contentos con tu voluntad, no se aman como tú nos hiciste, Señor. Y si no se aman, ¿cómo van a amar al prójimo? Despiértanos, por favor, con este mensaje, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.